8. Magdalena. La madre de Selena era una inmigrante ilegal que llegó al estado de Virginia a vivir con una prima que había llegado a Estados Unidos siendo adolescente. Vivió un tiempo con la prima hasta que la situación se volvió insostenible. Buscó rentar un departamento compartido con otra mujer que era compañera de trabajo en la fábrica de muebles de madera en la que trabajaban. Fue entonces, cuando Magdalena solo tenía 21 años, que conoció al amor de su vida, a Roger Smith. Roger era supervisor de producción de aquella fábrica. Fue que, supervisando la labor de Magdalena, que empezaron el coqueteo, a compartir los descansos cada 2 horas y ella empezó a llevar comida mexicana para ellos dos y el hombre quedó prendado de lo buena cocinera que era aquella mujer, además de que era bella, una muchacha morena con cara risueña. A ella le gustaba del hombre su voz gruesa, su cabello rubio, casi blanco, su rostro infantil pero que al mismo tiempo era masculino, los ojos azules, casi grises del hombre la perforaban, dejándolo entrar a su corazón, sin reservas. Lo único que no le gustaba de él, era que siempre estaba tomando cervezas Bulleit, siempre, incluso cuando estaban en los descansos de la fábrica, el hombre siempre tenía un suave aroma a cerveza fresca, recién destapada, incluso, cuando se hizo costumbre que la llevara a su casa en su camioneta, él iba bebiendo una cerveza. El efecto que tenía el alcohol en el hombre parecía positivo, pues era más alegre y risueño en ese estado, parecía una afición inofensiva, así que no se le puede reprochar a la mujer que dejara pasar aquellas señales, pues estaba enamorada, perdidamente enamorada de aquel hombre. Fue así, que no tardaron más de 1 año en que se fueran a vivir juntos, a la casa de él que era algo modesta para los estándares de los estadounidenses, pero era adecuada para una pareja joven, mixta, como ellos. La familia de Roger no fue muy receptiva a las diferencias, étnicas, raciales y culturales de la mujer de su hijo, pues los padres de Roger eran los típicos blancos republicanos, que no podían aceptar en voz alta que fueran racistas, pero los actos lo demostraban claramente, mientras que Roger siempre se jactó de ser alguien moderno, demócrata y que estaba en contra de todas esas costumbres chauvinistas de su familia. En parte por eso no era cercano a su familia y en cuanto pudo, dejó la universidad para no depender de sus padres y de su control, aceptando el trabajo en la fábrica siendo supervisor, ganando lo suficiente para pagar aquella casa, su camioneta nueva que cambiaba por un modelo nuevo cada año y salidas a bares y mucha cerveza. Magdalena trató muy poco a los padres de su esposo y solo lo aceptó. Para ella su mundo solo estaba formado por Roger, extrañaba México, la ciudad, sus amistades, pero cuando llegó el momento de decidir si vivirían juntos no lo pensó 2 veces y se fue al vivir con él al otro día. La familia de la mujer fue más receptiva y abierta a aquel matrimonio, pues, aunque no se casaron, vivían convencidos de estar casados. Todas las veces que la pareja visitó México, la mujer paseaba a su esposo por las calles, presentándolo a amigas y vecinas con orgullo. Pero al final, siempre regresaban a la tranquila y monótona normalidad del estado de Virginia. Los primeros años fueron buenos, llenos de amor, de paseos y sobre todo, de la llegada de la hija, de Selena. Nació un día a principios de octubre y aunque el hombre esperaba que fuera varón, no dijo nada y pensó que en el futuro tendría un varón que llevara su apellido perpetuándolo por generaciones. Selena creció llena de la atención y cariño de sus padres, pero hubo un momento decisivo, cuando tenía 3 años, la madre no había podido embarazarse de nuevo. Fueron al doctor y ahí se enteraron de que Magdalena no podría tener más hijos. La mujer afrontó ese hecho con entereza, pero Roger no fue tan fuerte. Desde ese día empezó a tratar a Selena con una condescendencia muy marcada, como si ella fuera una especie de inválida, como si fuera enferma y tuvieran que tratarla de forma especial, pero sin mucho amor. Al mismo tiempo que el consumo de cerveza fue incrementándose cada vez más, llegó el momento en el que el hombre alegre y bromista de antes, se volvió taciturno y amargado. Volcó con el tiempo su decepción y amargura hacia su esposa, la cual ya no reconocía al hombre con el que se había casado para compartir su vida. Ahora el hombre maldecía constantemente, contestaba con violencia a las preguntas de su mujer, pero aún así y con todo ello, Selena creció con un padre que no la violentaba, más bien acabó por evitarla, como si la enfermedad fuera a contagiársele. Para Selena esa situación se volvió parte de su vida,
no conocía que los padres fueran de otro modo, que podía ser mejores, más amorosos e interesados. En su lugar estaba su padre, que ahora se había vuelto un alcohólico, un enfermo violento que ahora maltrataba a su mujer con palabras llenas de desprecio, de violencia, y cuando Selena se había vuelto una jovencita de 15 años, pasó a ser un golpeador de su esposa, menospreciándola por no haberle podido dar más hijos, sobre todo uno varón. Selena temblaba de miedo al escuchar a su padre llegar borracho, buscando bronca, buscando descargar su furia y frustración. Escuchaba a menudo cómo la madre era golpeada por el padre. Muchas veces quiso defenderla, pero se imponía el temor reverencial que sentía hacia ese hombre alto y fornido que era su padre y que podría matarlas con sus propias manos, si no es que lo haría con su colección de pistolas y una escopeta que tenía a la mano. Así que solo escuchaba en silencio, esperando que un milagro sucediera, que su padre cambiara, pero pasaron los años y su padre no cambió, solo empeoró. Magdalena no decía nada a su familia en México por vergüenza, no quería que supieran que su matrimonio estaba arruinado, que era una mujer maltratada, pues su familia la tenía por la mujer fuerte, la mujer que se fue a Estados Unidos y había triunfado, se había casado con un gringo. Poco a poco, Roger la había ido aislando de todos, no quiso que trabajara, corría a las amistades de ella, justificando las acciones hostiles, diciendo que no eran buenas amistades, y Magdalena cedía para no hacer enojar a su esposo, pero lo que no sabía es que su esposo siempre viviría enojado con ella hasta el día que murió. Cuando tuvo edad, Selena le decía a la madre que denunciara a su padre, pero la Magdalena no podía hacer eso, le daba vergüenza, además amaba a ese hombre, no quería verlo en la cárcel, hacerle daño, en parte. Ella se sentía culpable al no haberle podido dar más hijos, pero no se lo dijo a nadie, solo lo vivía en silencio. Un día terrible por sus repercusiones, llegó Selena de la preparatoria a la casa, no estaba el padre, su madre dormía una siesta, ella la dejó dormir, fue a su habitación y se durmió un rato. Estaba cansada, se había levantado temprano para su clase de atletismo, todos pensaban, incluida ella, que sería atleta, tal vez, velocista, era buena para ellos, tenía buenas piernas. Un grito la sacó del sueño, al principio pensó que había sido un grito que salía de su sueño, pensó en volver a dormir, pero volvió a escucharlo de nuevo, era un grito lastimero, de alguien que gritaba casi sin fuerzas. Abrió los ojos y se concentró en el silencio, otra vez el grito ahora más débil llegó a sus oídos. Fue entonces que la somnolencia se fue, dejando el estupor, la sorpresa y el horror al darse cuenta que la que gritaba era su madre. Se levantó de un salto, tomó una pistola que su padre le había regalado en un cumpleaños, para que se defendiera, incluso la había llevado a un campo de tiro para que aprendiera a usarla. Fue una de las pocas veces que su padre estuvo sobrio, contento, la trató como a una hija. Avanzó en posición de tirador, le quitó el seguro al arma, avanzó por el pasillo, escuchando ruidos callados, escuchó otro quejido, ya no un grito, avanzó más rápido. Llegó hasta la habitación de sus padres, pensando que encontraría a su madre forcejeando con algún ladrón que hubiera entrado a la casa, lista para dispararle y salvar a su madre. Entró a la habitación con la pistola levantada a la altura de sus ojos, encontró una escena que esperaba de alguna manera, pero no estaba lista para lo que vio delante de la mira de la pistola. En la cama, en una posición extraña, con la cabeza a los pies de la cama, estaba su madre con los brazos levantados, tratando de empujar lejos a su atacante, pero era un esfuerzo inútil, pues el atacante estaba sobre de ella, con los brazos en el cuello de la madre, estrangulándola con todo el peso y la fuerza de un hombre corpulento y alto. La cara de su madre estaba llena de moretones y en una sien había un corte, la sangre fluía cayéndole sobre un ojo, pero, aún así, su madre, Magdalena, la miraba como pidiéndole ayuda, que la salvara. Era una mirada triste, la mirada de alguien perdido, sorprendido, decepcionado, que ya no tiene muchas ganas de vivir, pero aún así sigue luchando, aunque no tenga esperanzas. El padre de Selena, Roger, estaba sobre de su mujer, apretando con todas sus fuerzas el cuello, apretando la tráquea para ser más eficiente al matarla. La cara del hombre estaba llena de rasguños que atestiguaban que la mujer había tratado de defenderse, pero no había sido suficiente, el hombre seguía matándola. Selena se quedó petrificada, absorta, no podía hacer nada, estaba inmóvil, no pensaba que pudiera hacer nada, pues el hombre que estrangulaba a su madre era su padre.
La madre extendió la mano derecha como para alcanzarla, abanicaba el aire haciendo movimientos erráticos, el padre se percató de ello y sin dejar de apretar volteó a ver a Selena. Pero no cambió nada, la mirada era la de un lunático, de un demente. Selena no reconocía a su padre a pesar de que era la misma cara, los mismos rasgos, pero había algo diferente, era la cara de un loco, de un asesino. La chica Selena no pudo disparar, solo se quedó ahí parada, con el arma levantada, llorando y gritando palabras sin sentido y miró cómo su madre murió a manos de su padre. 2. El asunto fue catalogado como de locura transitoria, el padre acabó en la cárcel de por vida, cuando se vio expuesta a las preguntas de la policía, acerca de por qué, no le disparó a su padre, ella no supo qué decir, simplemente se había bloqueado, paralizado. No supo decir si fue temor o respeto a su padre lo que la frenó aquel día, pero tuvo que vivir sabiendo que pudo haber salvado a su madre. La mandaron a que viera a un terapeuta, ahí encontró consuelo y descanso a su alma, pues el terapeuta no la juzgaba, más bien la invitaba a conocerse a sí misma, aceptarse y perdonarse, sabiendo que nadie debería de haber estado en una situación parecida, que no había reacciones correctas e incorrectas, simplemente las cosas habían pasado de esa forma y no habrían podido suceder de otra manera. Con el tiempo pudo superar lo sucedido, pero siempre le quedaría el remordimiento de conciencia, siempre le quedaría el pesar, por eso, cuando debió de elegir entre ir a la universidad, becada para ser atleta o ser agente de FBI, no dudó y se alistó a la agencia federal, quería hacer una diferencia en su vida, en la vida de los demás, aprender a no quedarse paralizada, a tomar acción, a salva aunque sea un cordero. 3. Iba en Uber hacia su hotel, su teléfono empezó a timbrar, ella sabía quién llamaba, era la senadora Ortiz, la mujer que la había convocado para ser parte de ese caso, la mujer que le había pedido que espiara al presidente. Hola querida, ¿cómo vas con la investigación? ¿Ha sucedido algo importante, algo que debas saber? Dijo la senadora con voz suave. Selena se quedó callado un momento, no sabía qué decirle, ahora se veía requerida para tomar una decisión, la vida y el destino de todo un país estaba en sus manos. Jesús le había dicho que no negaría los hechos y lo denunciaba, además estaba la foto que Fernando les había tomado. ¿Sigues ahí, querida?, dijo la senadora al ver que Selena no respondía. Selena cortó la llamada y apagó el teléfono, necesitaba pensar. La chofer del Uber, una mujer de más de 40 años, le dijo de forma casual. Si gusta puedo recomendarle algunos lugares para visitar en la ciudad, se ve que usted no es de México, dijo la conductora. Selena se espabiló, le dijo a la conductora. ¿Usted es de aquí, de la ciudad? Sí, aquí nací, soy chilanga hasta la médula, dijo la conductora orgullosa. ¿Este país es seguro?, preguntó Selena. Ahora sí, hubiera visto lo que fue vivir en este país, hace unos años, era un reverendo desmadre, un caos, inseguridad a tope, lo bueno es que eso ya se acabó, dijo la conductora animada, le gustaba hablar de ese tema. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué cambió? Mire, desde que el presidente fue jefe de gobierno, las cosas cambió, no permitió la corrupción, atacó a las bandas criminales y cuando fue presidente ahora sí se vieron avances, Jesús, el de seguridad puso orden, desde entonces vivimos tranquilos, podemos andar por todo el país sin miedo, incluso yo, ahora gano dinero manejando mi carrito, antes no podría haber hecho eso, no era seguro, mataban choferes de Uber, los extorsionaban, nos robaban, ahora todo eso se acabó, dijo la conductora. Convencida. ¿Usted cree que son buenos, el presidente y Jesús?, preguntó Selena. Uy, claro que sí, yo los adoro, incluso a veces rezo por ellos, para que nos duren mucho tiempo, ellos son angelitos que nos cuidan, que Dios los bendiga siempre, dijo la conductora. Gracias, dijo Selena. ¿Por qué? Por decírmelo. 4. Llegó a su habitación de hotel, se bañó y fue cuando estaba en la cama descansando, que pudo por fin poner orden a sus ideas, recordó el día en que la senadora Ortiz le había dicho. Seguramente el presidente pondrá a cargo de la investigación de Jesús Pastor, así lo espiarás y recopilarás pruebas para hundirlos, se ha sabido desde hace mucho tiempo que Jesús anda suelto, haciendo un reguero de muertos.
de ejecuciones extrajudiciales y el presidente lo ha permitido, lo alienta. Ya es tiempo de poner orden, que los dos acaben en la cárcel, donde pertenecen, tú me ayudarás a ello, cuando lo hayamos logrado, yo llegaré a ser presidente interina, entonces te pondré a ti a cargo de la seguridad. Seremos dos mujeres en el poder, pero para eso debemos de hacer que paguen por sus crímenes. ¿Me ayudarás? Había dicho la senadora hacía unas semanas y Selena había aceptado, pensando que de verdad podría hacer una diferencia al poner orden en un país que lo necesitaba, pero ahora no estaba tan segura. Selena había aceptado sabiendo que estaba siendo usada, no era tan inocente como para no saber que la senadora tenía motivos y odio hacia aquellos hombres, sobre todo para el presidente, pero a ella la sedujo la idea de ser la mujer que fuera la que pusiera orden en México, desmantelando una red de corrupción que estaba desde el presidente mismo, incluso si no le dieran el puesto prometido. Tener ese prestigio en Estados Unidos era algo que la propulsaría hacia el estrellato de las altas esferas de la Casa Blanca, incluso del presidente el turno, ser una celebridad como lo era Robert Ressler. Se preguntó si su ambición valía la vida de esas personas que conocía. Además, estaba Fernando, que, como le había dicho Jesús, la había salvado ese día y en otra ocasión, aunque ella no se hubiera enterado. Ya averiguaría más de eso, pero ahora debía decidir. Tuvo un momento de claridad donde pudo volver a rememorar los motivos por los cuales se había vuelto agente. No le gustaba pensar en ello, era un recuerdo doloroso, la muerte de su madre, su padre en la cárcel de por vida, su vida arruinada solo porque ella no había podido apretar el gatillo. Incluso si solo hubiera herido al padre, habría salvado a su madre y a su padre al no ser acusado de homicidio, sino solo de intento de homicidio. Muchas cosas hubieran sido diferentes. Ella podría haber sido miembro del equipo de atletismo en las Olimpiadas, vivir una vida relajada en la universidad, donde no ahuyentara a los pretendientes al hablar de su carrera de criminalística, pues no hubiera sido agente, solo una rubia bonita sin daño en su mente y corazón. Todo eso y más si hubiera salido de su inacción y hubiera salvado a su madre. Entonces lo supo, ella debía dejar de estar inmóvil, debía de tomar acción, debía de dejarse llevar por el instinto y el entrenamiento. Ella era una loba, la loba que salvaría a los corderos, era igual a Jesús, eran lo mismo, la misma materia dañada pero necesaria. Ese daño los hacía moverse, tomar acción sabiendo que nadie más podría hacerlo. Había espacio para que la ley se cuidara y ejecutara, pero abajo, en el inframundo, solo debía de haber una ley. La ley de ellos, de Selena y Jesús, juntos. Prendió el teléfono y marcó el número de la senadora contestó algo ansiosa, pero Selena no la dejó hablar, le dijo. No soy tu muñeca, no te ayudaré a destruir a los hombres que deberías de apoyar, los quieres destruir por una venganza mezquina, pero de mí no sacarás nada. Abrí los ojos, si te quitas de mi camino no te destruiré. Pues tengo las grabaciones de nuestras conversaciones. Quítate de nuestro camino, el camino del presidente, de Jesús y el mío, y no te aplastaré. La senadora no supo qué decir en un primer momento, se quedó sorprendida y cuando pensaba responder a Selena, la agente Smith colgó la llamada y bloqueó el número sabiendo que se había hecho de una enemiga poderosa, pero no tenía miedo, estaba del lado correcto de la historia. Jesús no la dejaría caer, era leal, era real. Llamó al teléfono de Jesús, oyó la voz de Jesús que decía. Hola agente Smith, ¿ya tomaste la decisión? Sí. ¿Y cuál es? Tú sabes cuál es mi respuesta. Lo sé. Pasas por mí a las 9, hay que visitar a Juanga, nos tiene que dar muchas explicaciones. Las dará, no te preocupes. Se hizo un breve silencio que Jesús rompió, le dijo. Dilo. ¿Qué cosa? Tú sabes qué cosa. Lo sé. Dilo entonces. Somos los lobos que cuidan a los corderos, dijo Selena convencida. Esa es mi güera, bienvenida a bordo.